Primeramente, muy buenas noches. Mi nombre es José Armando Soto Monteagudo y bueno, este día vamos a desarrollar un tema que es bastante interesante como lo es la hepatitis B. Como modo de introducción diremos de que hoy en día los cuadros de hepatitis B son bastante prevalentes en la mayoría de países. Son como cuadros inflamatorios que suelen ser generalmente provocados por principalmente la sintomatología por nuestro mismo sistema inmunitario, también por la infección del virus de la hepatitis B. Estos cuadros generalmente suelen ser asintomáticos en lo que son los niños pequeños, suelen presentar cuadros leves en lo que son los adultos inmunocompetentes, o sea que tienen un sistema inmunitario estable, y suelen presentar formas graves y crónicas en aquellas personas que, digamos, de edad avanzada o que presenten alguna otra enfermedad subyacente, como puede ser la diabetes o cualquier otra enfermedad que altere su sistema inmunitario. Muy bien. Ahora hablaremos un poco acerca de la anatomía del hígado. Primeramente, para especificar un poco sobre la anatomía, diremos que es la glándula, o mejor dicho, el órgano más extenso que tenemos, o sea, el más grande, solo superado por la piel. Generalmente este tiene un peso de 1,4 kilogramos en un adulto. Esto quiere decir que con la edad va a variar el peso. Muy bien, además de eso diremos que entre sus funciones principales está, por decirlo así, es tanto una glándula secretora, endocrina y metabólica. Todas estas funciones van a ser realizadas por lo que son los hepatocitos. Los hepatocitos, como aquí lo vemos como componente del hígado, son, por decirlo así, las células que conforman el conjunto al hígado y son los que realizan estas funciones que habíamos dicho. Eso quiere decir que tienen funciones endocrinas, secretoras y metabólicas. Al conjunto de hepatocitos que se unen en láminas, o sea, al conjunto como de tiras donde están los hepatocitos, a los conjuntos se les llama láminas hepáticas. Estas láminas, entre ellas, van a tener como pequeños conductillos o espacios entre células vecinas que van a formar lo que se le conoce como canalículos biliares. Estos canalículos biliares o entre los canalículos biliares va a secretarse lo que es el principal producto del hígado, el cual es la bilis. Generalmente la bilis va circulando por los canalículos biliares y van a formar lo que son los conductillos. Esos conductillos van a formar en conjunto cuando se unen. En esta parte de acá, como podemos observar, van a formar lo que es el eh, conducto hepático, tanto izquierdo como derecho. Luego, estos dos conductos hepáticos, derecho e izquierdo, van a formar el conducto hepático común. Luego este conducto hepático común se va a unir al conducto cístico, que es el que va a venir desde la bilis, y van a formar el conducto colédoco. Luego, como podemos ver acá, el conducto colédoco va a desembocar en la parte inicial del intestino. Eso quiere decir que es en el duodeno, junto con el conducto pancreático. Y generalmente estos van a ayudar como a emulsionar las grasas. Eso quiere decir que su principal función es emulsionar las grasas, convertir los grandes glóbulos de grasa que se obtienen a través de la digestión de los alimentos a hacerlos más pequeños y digeribles para que el intestino pueda realizar una buena función y no le cueste tanto emulsificar esas grasas. Aquí podemos ver que el hígado se divide en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, generalmente, y está cubierto por lo que es la lámina visceral, o sea, el peritoneo visceral, y generalmente podemos ver que cubre gran parte del hipocondrio derecho y el epigastrio. Eso quiere decir que es bastante grande. Y podemos observar también la importancia de lo que es la triada portal.
pero nos podemos estar preguntando, ¿qué es la tríada portal? La tríada portal es, por decirlo así, al conjunto, o mejor dicho, a la unión de lo que es el conducto hepático común, la vena hepática y lo que es la arteria hepática. La vena hepática generalmente va a llevar lo que es la sangre desoxigenada, pero llena de nutrientes. Dentro de lo que es la vena hepática va a traer lo que es la sangre de la vena porta. Y nosotros sabemos que allí es donde van a desembocar casi la mayoría de nutrientes absorbidos por la digestión, pero también ahí es donde se da la desintoxicación, por decirlo así, de los medicamentos que nosotros consumimos, o se va a producir cualquier tipo de intoxicación por cualquier otro producto, ya sea del mismo metabolismo o externo. Y también la arteria hepática es la que irriga y generalmente lleva la sangre oxigenada, y lo que es el conducto hepático común. Esos tres componentes van a formar lo que es la tríada portal. Es ahí donde ya hace su gran importancia. Muy bien, ahora ya hablamos un poco acerca de lo de la anatomía del hígado. Vamos a pasar a hablar un poco más sobre las funciones. Vamos a empezar a hablar acerca de lo que son las principales funciones del hígado. Aquí podemos ver en la figura que se enmarcan algunas de las principales funciones. Vamos a ir tocándolas una por una para poder entender por qué es tan importante el hígado en nuestro cuerpo, por decirlo así, como uno de los órganos principales de desintoxicación que nosotros tenemos. Aquí nos dice que participa en lo que es la síntesis del colesterol y la producción de triglicéridos. ¿Cómo hace esta función? Principalmente porque generalmente fabrica lo que son las proteínas plasmáticas. Nosotros sabemos que las proteínas plasmáticas son las que ayudan, por decirlo así, a transportar lo que son las grasas, o sea, las lipoproteínas y los triglicéridos. El colesterol son transportados por estas proteínas plasmáticas hacia las diferentes células para que éstas puedan hacer uso de ellas o almacenarlas. Entonces, por eso dice que aquí pues, el hígado puede ser uno de los principales fabricantes o de la síntesis del colesterol y la producción de los triglicéridos. Muy bien, ahora, como habíamos dicho, otra de las funciones importantes, por decirlo así, del hígado es la gluconeogénesis, glucogenólisis y glucogenogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente el hígado, dentro de sus funciones está lo que es el almacenamiento de glucógeno. El glucógeno es generalmente como una forma en la que el hígado encuentra para almacenar los que son la glucosa cuando nosotros no necesitamos tanta cantidad de azúcar. Entonces almacena esta cantidad de glucosa que se recolecta en la sangre y lo almacena dentro de sus células en forma de glucógeno. Cuando nosotros nosotros necesitamos el azúcar en nuestro cuerpo, ya sea porque no hemos desayunado, ese glucógeno se convierte en glucosa, o sea, esa molécula de glucosa que había sido almacenado en el hígado es liberada y es, por decirlo así, en forma de glucosa para que ésta circule en la sangre y vaya hacia lo que son los diferentes células que necesitan de la glucosa para hacer sus funciones normales. Ahí es donde se da lo que son los fenómenos de gluconeogénesis, glucogenólisis y glucogénesis. Ahora hablaremos acerca de la producción de la bilis. Aquí dice que es necesaria para la digestión de los alimentos. Y sí, es necesaria para la digestión de los alimentos porque emulsiona las grasas, convierte los grandes lóbulos de grasas en pequeños para que puedan ser metabolizados de mejor manera y digeridos en el intestino. O sea, a través de la bilis va a iniciar lo que es la emulsión de esas grasas para convertirlas en moléculas más pequeñas y digeribles. Ahora hablaremos acerca de lo que es la metabolización de diferentes vitaminas. ¿Cuáles son las principales vitaminas que se pueden metabolizar o producir en el hígado? Principalmente lo que es la vitamina B12, la vitamina A,
la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. ¿Por qué es tan importante lo que es el metabolismo en el hígado de la vitamina K? Porque sabemos la importancia que tiene la vitamina K en lo que son los productos de la coagulación. O sea, que generalmente cuando hay algún tipo de enfermedad que esté afectando el hígado, generalmente los productos de la coagulación no van a poder funcionar de manera adecuada y en la persona puede darse lo que son hemorragias internas porque no se da correctamente el proceso de la coagulación. Luego aquí hablamos de lo que es la conversión de amonio en urea, lo que ya les había hablado, las proteínas. El amoníaco es principalmente el producto que viene del metabolismo de las proteínas. Luego el hígado lo convierte, desintoxica y lo forma en urea. Y esta es excretada a través de la orina. Luego neutraliza toxinas de los fármacos y la hemoglobina. Generalmente la desintoxicación de los fármacos se da a través de los hepatocitos. Estos metabolizan lo que son las toxinas del fármaco y las eliminan a través de la bilis, y esto va a eliminarse a través ya sea de los productos en S o lo elimina así en la sangre, y esto es recolectado por el riñón y lo elimina a través de la orina. El otro de lo que es los fármacos y la hemoglobina, aquí podemos hablar acerca de que el hígado también almacena el hierro. Cuando la hemoglobina es metabolizada, esos subproductos almacenan el hierro en el hígado y se excreta cuando es necesario. O sea, cuando el cuerpo necesita hierro, el hígado se encarga de distribuirlo. El fibrinógeno, la protombina, esto habla de los productos, por decirlo así, de la coagulación que ya les había hablado. Ahora hablaremos acerca del factor antihemolítico. Como ya les había hablado acerca de los factores de la coagulación, la albúmina y las lipoproteínas. La albúmina es, por decirlo así, las proteínas que, mejor dicho, la que necesita nuestro cuerpo. Sirve como, por decirlo así, almacenaje. Cuando hay una depresión de albúmina, o sea que no se fabrica suficiente albúmina, ahí es donde ocurren los diferentes problemas en el metabolismo de diversos fármacos que pueden hacer que la persona sea un metabolizador rápido o lento, acorde, por decirlo así, a su genética y a la cantidad de albúmina que almacena en nuestro cuerpo. También hay un desequilibrio hídrico cuando generalmente hay problemas, cuando hay hipo o hiperalbuminemia. Bueno, ya hablamos acerca de las principales funciones del hígado y dónde radica la importancia. Cuando hay diferentes enfermedades, se afectan todas estas funciones, y es donde la persona empieza a manifestar ciertos problemas con diferentes enfermedades. Muy bien. Ahora hablaremos acerca un poco de lo que es el perfil hepático. El perfil hepático es, por decirlo así, el que nos brinda los parámetros de referencia para poder conocer cómo están las funciones de nuestro hígado. Es bastante importante en la terapéutica y para poder conocer si hay algún tipo de enfermedad que nos esté afectando. En este caso, se suele medir lo que es la alaninoaminotransferasa cuando hay procesos inflamatorios o cicatriciales, o sea que hayan producido daños en los hepatocitos, en las células hepáticas, y se hayan dado esos procesos. Uno de esos indicativos, por decirlo así, son en las enfermedades hepáticas, como por ejemplo las hepatitis A, B, C, que suelen producir, por decirlo así, alteraciones de este valor. Y esto generalmente nos ayuda a poder conocer la gravedad en la cual está padeciendo este paciente, o si en la terapéutica hay algún tipo de cambio en estos valores, significa de que estamos haciendo, por decirlo así, un buen trabajo en cuanto al tratamiento, o generalmente se necesite cambiar, o sea, es un valor de referencia. También está otro valor que es bastante importante conocer, es el tiempo de protombina o tiempo de la coagulación. Cuando hay diferentes enfermedades que alteran por decirlo así, el hígado, suelen darse estos procesos en los cuales no se fabrican suficientes proteínas
como la protombina, que nos sirve, por decirlo así, como factor coagulante, que ayuda por decirlo así, a crear esas proteínas necesarias para que se den los procesos de coagulación sanguínea y evitar que el paciente entre, por decirlo así, en hemorragias. Cuando hay un tipo de alteración que altere estos procesos del tiempo de protombina, o veamos valores bastante bajos o bastante altos, generalmente se pueden dar diferentes enfermedades, como habíamos dicho. Esos valores suelen oscilar entre 3,4 a 4,0 gramos por decilitro. La bilirrubina total, la bilirrubina directa y la indirecta nos sirve para poder tener un parámetro también de las alteraciones en cuanto al procesamiento de la bilis, el almacenamiento y, por decirlo así, la eliminación. Cuando hay una alteración de esos valores significa de que hay un tipo de enfermedad que está afectando, por decirlo así, a nuestro hígado. Una de ellas también es la hepatitis, donde suele haber una alteración de estos valores. Se suele liberar lo que es esta bilis en la sangre y no es procesada de manera adecuada, y esto suele tener manifestaciones físicas y clínicas bastante importantes, porque la piel se empieza a volver amarilla y generalmente también hay un cambio en el color de los ojos porque empiezan a tornarse de color amarillo. Por eso es bastante importante conocer este perfil, manejar sus valores para poder, por decirlo así, nos pueda servir como una forma de conocer cómo está el perfil o el funcionamiento del hígado del paciente y poder guiarnos en el tratamiento del mismo. Muy bien, ahora hablaremos un poco acerca de lo que es la descripción del agente. Lo que es la hepatitis B es ocasionada por un virus que pertenece a la familia de los apnavirus. Se podría decir que este tiene características bastante peculiares. Primeramente, vemos que es un virión que mide aproximadamente casi 42 nanómetros de diámetro y generalmente tiene nucleocápsides que suelen ser bicatenarias o parcialmente bicatenarias y en forma circular, lo cual generalmente otra característica bastante importante de este virus es que es uno de los más pequeños dentro de la familia, o sea, es una de sus peculiaridades. Luego vemos que en lo que es el genoma, generalmente tiene tres tipos de proteínas antigénicas. Uno que es el HBAG, que es el antígeno nuclear, que generalmente este es, por decirlo así, el que los distingue de las 4 variedades de antígenos de la hepatitis B. El antígeno de superficie HBsAg, que son como un conjunto de proteínas y polisacáridos que generalmente son los que dan, por decirlo así, la señal antigénica a nuestro sistema inmunológico. O sea, son por decirlo así, los antígenos de superficie. Y el HBsAg, que suele ser, por decirlo así, la capa que rodea la nucleocápside del HBAG. Cuando hay diferentes combinaciones de estas es cuando se dan las 4 variantes del virus de la hepatitis B en diferentes combinaciones. Es como cuando estamos hablando, cuando hablan del ADN. Bueno, así es como se va replicando, y una de las características bastante importantes de lo que es el genoma del virus, como una forma de resumen de todo lo que habíamos dicho. Dentro de las características destacadas podemos decir que la familia está constituida por muchos tipos que infectan al ser humano y a los animales inferiores, por ejemplo, gatos, ardillas y mascotas. Son uno de los ejemplos que da aquí. Las causas de la hepatitis B aguda y crónica, que a medida avanza a los estados de portador permanente o carcinoma hepatocelular. Generalmente estos antígenos de superficie, cuando generalmente hay una exageración de la respuesta de nuestro sistema inmune, ya sea porque estemos padeciendo algún tipo de enfermedad que debilite nuestro sistema inmune, es cuando se dan estas, por decirlo así, estos problemas, porque la enfermedad suele cronificarse. Aquí vemos un diagrama bastante interesante
acerca de lo que es cómo se da la infección del virus de la hepatitis B. Sabemos que vamos a hablar un poco acerca del modo de transmisión porque para entender todo esto se necesita eso, aunque más adelante lo vamos a tocar con mayor profundidad. Y es que generalmente el virus de la hepatitis B llega e infecta a través del torrente sanguíneo, ya sea por alguna ruptura o contacto con alguna secreción de alguna persona enferma, llega al torrente sanguíneo y llega al hepatocito. Es captado generalmente por las células hepáticas a través de su capa antigénica que habíamos dicho de superficie, que es el HBsAg o los antígenos de superficie. Estos penetran a lo que es la célula hepática, la perforan y comienzan a hacer una replicación viral, que como aquí lo podemos ver, el ADN hospedador, o sea, se va uniendo los antígenos del ADN del virus y se van uniendo con el ADN de la célula hospedadora de los hepatocitos y van formando estas cadenas a través de la transcriptasa inversa que podemos ver acá y va formando las cadenas que podemos entender aquí, podemos configurar y vemos que se va formando y esto va alterando a lo que es el ADN de cadena positiva y cadena negativa, que generalmente son las cadenas de ADN que se forman cuando se hace la replicación del ADN viral. Y estos generalmente suelen ser completas e incompletas. Luego esta generalmente sale a la superficie, como podemos ver en esta parte de acá, sale a la superficie del hepatocito y empieza a infectar una nueva célula. Y así sucesivamente. Luego estas se van a tener contacto con los linfocitos T y se va a dar todo este mecanismo de patogenicidad que se va a hablar más adelante. Ahorita solo es como una forma de resumen acerca de las características y la descripción de este agente que suele provocar la enfermedad de la hepatitis B. Muy bien, ahora hablaremos un poco acerca de la historia de la enfermedad. Y es que nosotros podemos tener entre los registros de la enfermedad los descritos por Luhmann en 1885 en ciertos obreros que fueron generalmente infectados por este virus cuando fueron inyectados en el brote de viruela, cuando se estaba dando, por decirlo así, la pandemia de la viruela. Generalmente estos obreros en la vacunación se vacunaron con agujas que habían sido previamente infectadas con ciertas secreciones de ciertos pacientes y estos al tiempo después, fueron presentando cuadros ictéricos y fueron diagnosticados con el virus de la hepatitis. Luego, en los años 30 a 40, se fue describiendo otros casos precisamente por el mismo mecanismo, o sea, se estaba identificando que compartir agujas o agujas contaminadas o medicamentos contaminados con secreciones de personas infectadas causaban esta enfermedad. Luego se fue descubriendo que a través del suero y el plasma, por las transfusiones sanguíneas, se iban presentando casos similares. Y fue hasta que Burkman lo describió al descubrir que este antígeno se podía transmitir a través de las transfusiones sanguíneas o de la sangre o de heridas o escoriaciones. Fue así como se fue dando, por decirlo así, un panorama general del modo de transmisión de esta enfermedad y fue desarrollándose un estudio más profundo acerca de cómo se daba la psicopatología del desarrollo de la hepatitis B. Dentro de lo que es el apartado de la descripción de la enfermedad, diremos que la virus de la hepatitis B es una infección que afecta el hígado, nuestro hígado, y suele producir cuadros asintomáticos en los niños pequeños y en los lactantes, cuadros agudos en lo que son los adultos, y los adultos mayores generalmente suelen presentar ciertos problemas o manifestaciones que suelen desencadenar cuadros un poco graves o crónicos, dependiendo del estado inmunológico y el estado de salud de la persona, o sea, si tiene enfermedades concomitantes. Suele presentarse náuseas, molestias abdominales en algunos pacientes, náuseas, vómitos, las artralgias y las erupciones cutáneas, que a menudo evolucionan hacia ictericia. El cuadro ictérico son, por decirlo así, la manifestación de piel amarilla y en los ojos también se tornan un poco amarillentos por la cantidad de bilirrubina que se está
circulando en la sangre. Como había dicho, es una de las principales manifestaciones de la hepatitis B. Estas suelen cronificarse en ciertos estados carenciales de defensa o enfermedades concomitantes, o suelen solo presentarse solo como cuadros agudos, que como había descrito, dependiendo de la edad y del estado inmunológico del paciente, suelen ser asintomáticos o sintomáticos. Muy bien. Ahora hablaremos un poco de lo que es la epidemiología del virus de la hepatitis B. Diremos que primero empecemos hablando que generalmente a nivel mundial, o sea, esta es una enfermedad que se da en todas partes del mundo, pero hay ciertos países que tienen cierta prevalencia de casos. Pero ahorita lo que nos concierne hablar es acerca de que hay casi 250 millones de personas que suelen estar infectadas con el virus de la hepatitis B y se producen generalmente 1 millón de muertes por este virus en diferentes partes del mundo. Especialmente se ha detectado en los Estados Unidos. Generalmente es la mayoría de usuarios que son inmunocompetentes, o sea que no tienen enfermedades concomitantes, suelen ser asintomáticos. No obstante, los recién nacidos de madres infectadas suelen desarrollar un estadio crónico de esta enfermedad y suelen presentar, por decirlo así, muerte por carcinoma en edad adulta. Diremos que dentro de los mecanismos de transmisión, que también lo tocaremos en otro punto, suelen ser a través de las secreciones corporales, sangre, saliva, líquidos menstruales, el semen, secreciones nasofaringeas. Todas estas secreciones que suelen provenir de un paciente infectado suelen afectar a otras personas que tengan contacto con ellas, y esto incluye a todos los del personal de salud y pacientes hospitalarios, personas que están en hemodiálisis, trasplante de órganos y otros que se podrían mencionar que pueden entrar dentro de los contactos que suelen ser susceptibles, especialmente aquellas enfermedades como las enfermedades renales. Estos pacientes suelen ser portadores crónicos de la enfermedad precisamente por el mismo padecimiento que tienen. Bueno, hablaremos ahora un poco acerca de la distribución de lo que son las infecciones de la hepatitis B. Diremos que generalmente, según cálculos de la OMS, hay más de 2.000 millones de personas infectadas con el virus de la hepatitis B. También se podría ver que de estos 2.000 millones de personas, 350 millones de personas suelen presentar infecciones crónicas. Y de estas se producen 1 millón de muertes cada año por este virus. Una de las formas de prevenir precisamente es por medio de la vacunación, pero sabemos que no en todos los países se suele tener estos esquemas, y generalmente en países donde la prevalencia es del 8% suelen ser en personas que generalmente antes fueron hijos de mujeres que estaban infectadas previamente con el virus de la hepatitis B y a través del parto se infectaron por estos fluidos y generalmente tuvieron contacto con ese virus, y en edad adulta presentaron cuadros prácticamente de ictericia y desarrollaron la hepatitis crónica. En países donde la prevalencia es del 2 al 7%, o sea mediana, suelen ser en personas que se contagiaron en la infancia a través de la lactancia materna o de contacto con fluidos. Estos generalmente suelen ser cuadros generalizados que pueden afectar a cualquier edad. Y en los países donde la prevalencia es menor al 2% suelen ser en jóvenes que generalmente son portadores, o mejor dicho, consumidores de drogas, que comparten agujas. Como habíamos dicho, unos mecanismos de transmisión pueden ser las agujas, o generalmente personas promiscuas o personas que tienen contacto directo con el virus, personal de laboratorio, personal de hospital o pacientes. Eso según eso, la prevalencia, y podemos ver la prevalencia en los diferentes países aquí. Ahora hablaremos acerca del reservorio del virus de la hepatitis B. El reservorio de la hepatitis B suele ser el ser humano, o sea, como principal hospedador.
aunque se ha encontrado en otros animales como en chimpancés, animales terrestres, y las marmotas, los patos, las ardillas, pero como dije, el ser humano es el principal hospedador. Sabemos que se hospeda en lo que son las células hepáticas a través de la transmisión por diferentes fluidos, de una persona enferma a una persona sana. Podemos hablar acerca ahora de lo que es el periodo de incubación. El periodo de incubación es el lapso desde el momento en que se da la infección y donde el lapso en el que se dan los síntomas. O sea, es el periodo donde el virus se comienza a replicar en las células. Podemos decir de que en los diferentes libros aparecen parámetros que suelen variar entre los 45 a 180 días en promedio. Esto generalmente la sintomatología se presenta en los 60 a 90 días, o sea, de los 45 a 180 días, el promedio en el que las personas suelen manifestar síntomas es los 60 a 90 días. Existen otras correlaciones, como podemos observar aquí, de periodo de incubación de 12 a 14 semanas y podemos ver también de lo que es de 50 a 180 días, pero como dije, el promedio es de 60 a 90 días. Esto va a depender del estado inmunológico de la persona, el modo de transmisión, o sea, el modo en que se dio la transmisión del virus y, por decirlo así, el sistema inmunológico, la edad y el sexo. O sea, diferentes factores confluyen para la presentación de la sintomatología, al igual que esto también suele variar de si es una enfermedad aguda a una crónica. Ahora, como octavo punto, hablaremos un poco de lo que es el periodo de transmisibilidad. El periodo de transmisibilidad es, por decirlo así, el periodo donde se empiezan a detectar los antígenos de superficie, que suelen ser los que tienen la proteína, lipoproteína antigénica HBsAg del antígeno de la hepatitis B, que suele detectarse mediante lo que son los exámenes serológicos, transfusión sanguínea, y generalmente se podría decir que todas las personas que presenten este antígeno generalmente son infectantes. Y no solo en el momento en que se comienzan a detectar, sino que pueden ser muchísimo, puede presentarse estos antígenos en la sangre o en los fluidos de la persona mucho antes de que se presenten la sintomatología y suelen ser bastante infectantes. Dentro de lo que es los modos de transmisión en los que se suele presentar este, bueno, por decirlo así, la transmisión de este virus, valga la redundancia, y como pudimos observar en la anterior imagen, suele ser por contacto sexual. O sea, personas que tienen contacto sexual por medio de la transmisión de fluidos, por ejemplo, flujo vaginal o semen, suele transmitirse de una persona infectada a una persona que no ha sido infectada anteriormente. Suele presentar también por percutánea a través del uso de drogas intravenosas, por eso es que es un grupo bastante susceptible los que comparten drogas de una persona infectada a otra persona que no lo ha sido. También suele ser también perinatal a través de la madre al hijo, como dije, a través del parto. Suele contaminarse el bebé por medio de los fluidos de la madre, la sangre y todo lo demás a través de manera horizontal, a través de los contactos familiares, por ejemplo, el compartir cepillos de dientes, eh, también el hecho de compartir diferentes, no tanto utensilios, porque no ha sido, sino tienen, por decirlo así, algún tipo de mecanismo directo parenteral de transmisión, no es tanto la infectividad, pero sí suele presentarse en grupos familiares. Cuando se detecta un caso, se tiene que investigar en el grupo familiar para ver cuántos casos se pueden detectar. Mediante transfusión sanguínea también. También nosocomial en hospitales, como había hablado, el personal de salud y las personas, tanto todos los pacientes en general, especialmente los que están en transfusiones sanguíneas constantes o en aquellos que están en hemodiálisis, suelen ser personas que tienen bastante contacto con personas que pudieran estar infectadas. Por lo tanto, se convierten, por decirlo así, en uno de los principales mecanismos de transmisión del virus. La susceptibilidad se podría hablar de que es una susceptibilidad general, o sea, puede dar en cualquier grupo de edad,
pero hay ciertos grupos, hay que destacar ciertos grupos que suelen ser más susceptibles al padecimiento de esta enfermedad, como por ejemplo las personas que padecen el síndrome de Down, precisamente por su deficiencia mental, no tienen, por decirlo así, una conciencia del peligro que pueden tener al infectarse de este virus. También aquellos que tienen enfermedades linfoproliferativas, cáncer o cualquier otra enfermedad que pueda debilitar su sistema inmunitario, también por los tratamientos que estas personas reciben. Las infecciones por el VIH, que es, como sabemos, es un virus que ataca a los linfocitos T, CD4, eso baja las defensas del hospedero y suele ser susceptible a que padezca algún tipo de manifestación crónica o incluso fulminante, más rápido que cualquier otra persona que tal vez no tenga una deficiencia inmunitaria y pueda combatir de mejor manera el virus. También aquellos pacientes con hemodiálisis o que sean generalmente pacientes que tengan que recibir transfusión sanguínea constantemente por la infección concomitante, tanto del personal de salud como las agujas que se utilizan para los tratamientos suelen ser más proclives a la infección por el virus de la hepatitis B. Ahora hablaremos un poco sobre lo que es la patogenia. La patogenia, como sabemos, es el mecanismo por el cual se da la infección, o sea, por lo cual provocan la enfermedad. En el caso de la hepatitis B se podría decir, como ya sabemos, se da a través de un mecanismo de transmisión parenteral por los fluidos contaminados, llegan hacia lo que es las células hepáticas y las llegan a penetrar e infectar a través de lo que son el reconocimiento del receptor para el virus en la célula hepática y las moléculas antigénicas de la superficie HBS, AG, el antígeno de la hepatitis B, las penetran y generalmente comienza a detectarlo nuestro sistema inmunitario a través de los linfocitos TCD8 citolíticos, estas células infectadas, y comienzan a destruir estas células hepáticas infectadas. No obstante, en estudios se ha podido comprobar de que hay otros mecanismos, por ejemplo las interleucinas inflamatorias, que ayudan a eliminar el antígeno viral, el ADN del virus que ha penetrado las células hepáticas, los pueden eliminar a través de los mecanismos inflamatorios de estas interleucinas, eliminan el antígeno viral y eliminan también, por decirlo así, sus productos y el ADN antes de que se dé por decirlo así, el ataque de los linfocitos TCD8 externamente. Generalmente se ha explorado ese mecanismo y también la inmunidad innata a través de los natural killer o los linfocitos NK citolíticos, suelen provocar o generalmente la eliminación del virus. También estos a la vez fueron activados por lo que son las interleucinas 10 o el factor transformante beta, factor de crecimiento transformante beta. O sea, estos dos factores influyen para que los natural killer emprendan, por decirlo así, su mecanismo de protección. Aunado a que estos también suelen inhibir lo que es la inmunidad celular, o sea que inhiben a los linfocitos TSD8, porque si se da una sobreproducción de linfocitos CD8 y CD4, puede provocar, por decirlo así, cuadros un poco más dañinos para el paciente, porque se da una sobredestrucción masiva de los hepatocitos y podría agravar más el cuadro. Por lo tanto, siempre tiene que haber una modulación del sistema inmune para que no se dé una sobreexcitación del sistema inmunitario en cuanto a la infección de la hepatitis B. Todos estos mecanismos ayudan a que la hepatotoxicidad, mejor dicho, la hepatotoxicidad de lo que es el virus de la hepatitis B no se vuelva en una enfermedad crónica, sino que tenga un cuadro un poco más agudo. No obstante, en aquellas personas que tienen un sistema inmunitario deficiente por alguna enfermedad o tratamiento que estén recibiendo, no suele haber una modulación adecuada de lo que es los mecanismos de protección
para que no se dé esta infección y la eliminación viral no se da correctamente, y es donde se produce lo que es el cuadro crónico o fulminante. Esto se suele dar, por decirlo así, en recién nacidos de madres infectadas o que personas que padezcan VIH u otras enfermedades concomitantes o como tratamientos, por decirlo así, para el cáncer o trasplante de órganos. Todos estos factores confluyen. El uso de medicamentos inmunosupresores también. Muy bien, ahora tocaremos otro punto bastante importante, lo cual es el cuadro clínico, o sea, el cuadro que nos identificaría o nos pondría a pensar en un cuadro de hepatitis B. Y generalmente podemos ver aquí que la hepatitis B es una de las principales enfermedades hepáticas que se suelen dar en todos los grupos de edad. En menores, en niños pequeños suele ser asintomático. En adultos jóvenes y adultos suele ser sintomático y dependiendo del estado inmunológico puede cronificarse o puede solo formar parte de una infección aguda. Los síntomas son náuseas, vómitos, malestar abdominal, aversión al tabaco en personas que fuman, fiebre, el hígado, o sea, hepatomegalia, suele desarrollarse muy concomitantemente y generalmente el recuento bajo de leucocitos, pruebas hepáticas anormales, en especial el aumento notable de las aminotransferasas, puede alertarnos de la infección, es lo que les estaba hablando, en lo que es el perfil hepático. Si están aumentadas las aminotransferasas, suele alertarnos de que puede haber algún tipo de enfermedad inflamatoria en el hígado. Entonces se puede recurrir a diferentes métodos, hablaremos de todo ello más adelante, pero lo importante aquí es detectar tempranamente la hepatitis para que no se cronifique o detectar aquellos pacientes que puedan desarrollar cuadros crónicos, porque esos pueden ser personas más susceptibles a desarrollar consecuencias graves de la hepatitis, como es el carcinoma y lo que es la cirrosis. Existen diferentes fases de desarrollo de la hepatitis. En la fase prodrómica es, por decirlo así, la fase inicial en la que se dan los primeros síntomas de la hepatitis. Estos suelen ser no regulares en todas las personas, algunos no las padecen, otros sí. Dentro de lo que podemos ver, malestar general, la persona se empieza a sentir mal, la mialgia, dolores musculares frecuentes, las artralgias, dolores en las articulaciones, la fatiga fácil, la persona se cansa bastante rápido. Los síntomas de las vías respiratorias superiores, estos no suelen ser muy frecuentes en todas las personas. La anorexia, o sea, la persona empieza a perder el apetito constantemente, suele sentir un dolor abdominal como podemos ver aquí en la imagen, en el hipocondrio derecho, también en la parte del epigastrio que es donde se encuentra el hígado. Y esto se da precisamente por lo que es la hepatomegalia, que es la inflamación del hígado. Cuando el hígado se inflama empieza a doler, aunque en este caso a veces suele ser un dolor leve o que se acrecenta con el ejercicio. Son frecuentes las náuseas, los vómitos y puede ocurrir diarrea y estreñimiento. Todos estos síntomas, como digo, no se presentan en todas las personas, pero suelen indicarnos que puede haber algún tipo de infección. Entonces el médico tiene que explorar muy bien estos síntomas para poder detectar tempranamente lo que es el cuadro de la hepatitis B. Ahora hablemos de la segunda fase en la que se suele manifestar la sintomatología de la hepatitis B, que es la fase ictérica. Ahí es donde entran en juego lo que es el control de los niveles de bilirrubina en sangre. Generalmente el cuadro que puede presentarse en los pacientes son pacientes que tienen una piel como amarillenta y los ojos suelen presentar un color amarillo también, que es por la cantidad de bilirrubina en sangre que no ha sido procesada por lo que es el hígado, y suele ser uno de los principales indicativos de lo que es la hepatitis, aunque como digo, no todos los pacientes presentan esto. A veces cuando se llega a presentar hay una disminución del pulso anteriormente,
y suele presentarse también efervescencia, o sea, se baja la temperatura de la persona y comienza a manifestarse la ictericia. Cuando esta se presenta, los síntomas prodrómicos que vimos anteriormente suelen cronificarse y suele sentirse más, pero generalmente a esta fase se le antecede un desenlace donde la persona se va recuperando poco a poco, dependiendo de su estado inmunitario también. Entrando a lo que es la fase de convalecencia, es la fase donde se suelen disminuir la mayoría de los síntomas prodrómicos que se dieron anteriormente, también la ictericia. O sea que es como una fase de recuperación, donde la persona empieza a tener mayor apetito, generalmente tiene una ganancia de peso, ya no tiene tanta sensibilidad en lo que es el hipocondrio derecho y el epigastrio, que es donde está el hígado. Eso quiere decir que disminuye la inflamación del hígado, y esto puede darse después del tratamiento o cuando sea la enfermedad, que tiene una duración general en los cuadros agudos de 2 a 3 semanas. Y hay una disminución en el conteo de aminotransferasa, y en los exámenes de laboratorio suele detectarse un menor porcentaje de los antígenos virales. Muy bien. Ahora hablaremos un poco acerca de lo que es la infección aguda de lo que es la hepatitis B. El cuadro agudo de la hepatitis B se suele dar en el periodo de 30 a 180 días, como habíamos dicho anteriormente, con un periodo natural, o sea, en una prevalencia entre los 60 a 90 días. Como podemos observar aquí en el diagrama, los principales antígenos o los primeros que se detectan en los exámenes que se le realizan a los pacientes suelen ser los antígenos HBsAg, que son los antígenos de superficie del virus. Poco después de que hayan aparecido estos antígenos en la sangre de una persona infectada, suelen aparecer otros antígenos como el anti-HBc, o sea, una respuesta. Cuando ya ha aparecido el anti-HBsAg, o sea, el antígeno anti-HBsAg, cuando ya se ha producido la infección aguda, suele aparecer una respuesta inmunológica de anticuerpos que comienzan a fabricar el anti-HBc. Sabemos que lo que es el HBc, o sea, la proteína C antigénica, suele ser la que está en la cápsula del virus. Cuando éste empieza a florecer, comienza a crear el sistema inmunológico anticuerpos contra esos antígenos, y es donde se crea una mayor producción de inmunoglobulina M, que suele ser la que se suele prescribir en estos casos, o sea, la que suele manifestarse, como podemos observar aquí. Hay un crecimiento bastante grande de lo que es este antígeno contra los antígenos de la membrana nuclear del virus. Luego aparecen los anti-HBe. Las manifestaciones agudas, como ya habíamos visto en las diferentes fases, suelen presentarse en ese periodo y generalmente tienden a manifestarse de 2 a 3 semanas. Luego sigue la fase de recuperación. Claro que la fase aguda puede pasar a fase crónica cuando la persona presenta algún tipo de enfermedad concomitante como el VIH, o esté bajo tratamientos inmunosupresores contra el cáncer, o presente otras enfermedades debilitantes del sistema inmune, como por ejemplo la diabetes o cualquier otra enfermedad que pueda debilitarlo o lo vuelva propenso a la reinfección. Como podemos ver aquí, también se suele manifestar en recién nacidos de madres infectadas que tienen una alta prevalencia o tendencia a que en la edad adulta padezcan la enfermedad crónica y presenten lo que son las consecuencias bastante graves, como la cirrosis o el carcinoma celular, por los estados inmunitarios, porque como sabemos, los recién nacidos eh, que han sido infectados con el virus de la hepatitis B no suelen reconocer estos antígenos, y el sistema inmunitario, como no ha sido totalmente, por decirlo así, infectado previamente o tenga cierta experiencia sobre ese antígeno, suele tolerar mayormente este virus y no lo ataca. Por lo tanto, la persona suele vivir con esto como que si fuera parte de su cuerpo,
el virus se comienza a replicar mayormente en esas personas y generalmente suelen tener tendencia a la cronificación. Por eso es importante todos estos factores, entender todo esto para poder entender cómo pasa de una fase aguda a una fase crónica. Siguiendo con las fases de la hepatitis B, vamos a empezar a hablar acerca de lo que es la fase crónica. ¿Cómo se da la fase crónica de la hepatitis B? Primeramente vamos a hablar de las tres formas en que se puede presentar esta fase crónica. Primero, la fase de tolerancia inmune. En la fase de tolerancia inmune, que ocurre generalmente como resultado de la infección perinatal de una madre positiva a los antígenos HBs, que son los antígenos de superficie, y el HBeAg, que es el antígeno de la membrana que cubre el núcleo del virus. Generalmente cuando el niño nace, puede contraer el virus de la hepatitis B a través de lo que es la sangre que atraviesa la placenta, especialmente el antígeno HBe, que suele penetrar la placenta y el niño suele infectarse en ese momento o poco después de nacer. Entonces estos niños generalmente suelen presentar cuadros, en principio sintomáticos, pero que con el tiempo se va desarrollando un cuadro progresivo y grave. Tolerancia significa de que el cuerpo no reconoce de que se trata de un cuerpo extraño, el virus, y no lo ataca, sino que lo tolera, y eso hace que la replicación viral sea bastante superior a la normal, porque no hay ningún tipo de respuesta inmune. Generalmente estas personas suelen tener niveles normales de alanino-aminotransferasa, que son las que se suelen medir para medir un nivel de inflamación. Pero no obstante, el DNA del virus del HB, o sea, del virus de la hepatitis B, suele ser mayor a 20.000 y con frecuencia hasta 1.000.000. Como digo, esta replicación viral se hace masivamente y eso hace que el virus se multiplique sin control, porque no hay nada que lo suprima. Usualmente es causada por la infección del genotipo C, y el tejido hepático es normal con inflamación mínima, sin fibrosis o con muy poca. Generalmente estos pacientes suelen desarrollar la etapa crónica y son más susceptibles a tener carcinoma en el futuro. Está también la fase de hepatitis crónica inmunológicamente activa, que es generalmente lo contrario. Aquí en un momento el sistema inmune detecta una anomalía, pero no la puede controlar. Los niveles de alanino-aminotransferasa de una persona que está entrando en una fase crónica, ya sea porque su sistema inmune esté debilitado o por cualquier otra causa, vemos niveles altos de alanino-aminotransferasa y el virus del HBe, o sea, del virus de la hepatitis B, es mayor a 20.000. Generalmente, como dije, en esta etapa sí se puede desarrollar la fibrosis y la inflamación, o sea que hay mayores índices de síntomas, por ejemplo, inflamación en el hipocondrio derecho y en el epigastrio. La inflamación puede ser progresiva, causando fibrosis, desembocando, si no se da un tratamiento adecuado, en la cirrosis. La fase de portador inactivo son aquellas personas que se han recuperado de una infección del virus de la hepatitis B y suelen presentar una recuperación paulatina. Suelen disminuirse los niveles de la alanino-aminotransferasa hasta niveles normales y el ADN del virus generalmente suele ser un poco menor a 2000. Puede desaparecer eventualmente el antígeno HBsAg, o sea, el antígeno de superficie, o sea, en los exámenes ya no se puede detectar una vez que ya se ha combatido, y el tejido hepático suele ser normal, con una inflamación mínima, que es como un tipo de secuela que pueden tener estas personas, pero generalmente si no existe ningún tipo de inmunosupresión concominante a futuro, estos pacientes suelen recuperarse satisfactoriamente. Las recaídas son generalmente provocadas por, como dije, por algún tipo de enfermedad que se padezca en el futuro o inmunosupresión con medicamentos.
Ahora hablaremos un poco acerca de las pruebas de laboratorio que se suelen utilizar en este tipo de controles. Mayormente, como habíamos dicho, en las pruebas de laboratorio, una de las principales que se realizan es la prueba de la alanino-aminotransferasa, porque es la que puede detectarse algún tipo de inflamación o estado patológico en el hígado. Generalmente en hepatitis B suele ser niveles de alanino-aminotransferasa un poco menores que los que se obtienen en un examen con la hepatitis A. No obstante, si nosotros notamos en un examen que el tiempo de protombina se pone un poquito más de lo normal o mucho superior, eso podría darnos un estado de alarma de que hay un proceso más grave que puede ocasionar la muerte del paciente. Si existen alteraciones, como dije, eh, del tiempo de protombina, o sea, los tiempos de coagulación. ¿Por qué? Porque puede ocurrir hemorragia. Ahora, siempre en lo que es el diagnóstico de laboratorio, vamos a hablar de otro punto bastante importante y es principalmente los marcadores serológicos para la infección de la hepatitis B. Estos marcadores serológicos nos van a dar la pauta para poder saber si la infección es reciente o se ha convertido en un estado crónico. El primero en detectarse, según como podemos ver aquí en el diagrama, es el antígeno HBsAg. El antígeno HBsAg es el antígeno de superficie, que suele detectarse incluso muchísimo más antes de que se presente la sintomatología o se pueda detectar algún tipo de alteración hepática. Entonces, este antígeno de superficie suele manifestarse desde los inicios de la enfermedad y suele continuarse todo el proceso. Eh, Luego, cuando generalmente este antígeno de superficie persiste durante más de 6 meses, es entonces donde se ha dado la fase crónica de la enfermedad. O sea, después de que se ha resuelto el caso, por decirlo así, la sintomatología aguda de la enfermedad y sigue continuándose produciendo este antígeno aún en ausencia de síntomas, entonces no te nota que la persona ha desarrollado la etapa crónica de la enfermedad. No obstante, en este segundo resultado, el anti-HBs de superficie es cuando ya se crea una inmunidad contra el virus de la hepatitis B. O sea, ya se crean anticuerpos contra el virus de la hepatitis B, se empieza a desarrollar el anti-HBs. Generalmente suele perdurar detectable en los exámenes eh, este compuesto antígeno anticuerpo y generalmente denota inmunidad. O sea, ya le pegó la enfermedad a la persona y adquirió inmunidad, ya sea por inmunización activa a través de la vacunación o por la resolución de los síntomas. El anti-HBsC, generalmente es un antígeno sabemos que el HBsC es el antígeno que cubre las capas nucleares del virus. El anti-HBsC generalmente es, como por decirlo así, cuando se crean las inmunoglobulinas M y G que denotan una infección reciente. Si se detecta esto es que se ha detectado una infección reciente en alguna persona o que le esté padeciendo en ese momento. Si en caso no se ha desarrollado los anticuerpos contra este, es que hay una enfermedad latente, pero si ya se desarrolló es que es una enfermedad reciente pero que ya ha tenido una resolución. Luego tenemos el HBeAg, también es una proteína nuclear que generalmente cuando se detecta por más de 3 meses significa que la persona ha tenido el virus y que además de eso, si se detecta por más de 3 meses, es que ya ha entrado en la etapa crónica. Es igual que el anti-HBsAg que del antígeno de superficie. Si estos denotan un cierto tiempo, entonces ya nos puede dar la pauta a pensar de que se trata de una enfermedad crónica. Ahora, cuando se desarrolla el anti-HBe, es cuando ya ha habido una
un combate frontal contra lo que es el virus y se ha creado como cierta inmunidad. Eso nos puede denotar, es como un estado agudo en el cual se han creado anticuerpos contra el virus y ha logrado, por decirlo así, denotar una marcada evolución positiva hacia el paciente. No obstante, estos resultados pueden permanecer por mucho tiempo. Aquí podemos ver siempre en el diagnóstico de laboratorio cómo se podría ver o reconocer los diferentes estadios de la hepatitis B aguda y crónica. Vemos que cuando hay resultados de HBsAg, que es el antígeno de superficie positivo, y no hay un anticuerpo, o sea, no se ha desarrollado inmunidad, y además se detectan HBe, antígeno nuclear positivo, y no hay anticuerpos para este, es cuando nosotros podemos diagnosticar una hepatitis B aguda. Luego, podemos observar que si hay un antígeno, un resultado de HBsAg, o sea, antígeno de superficie positivo, no hay anticuerpos para este, están las inmunoglobulinas G activas y además también se encuentra un HBeAg, que sería el antígeno nuclear positivo, podemos hablar de una fase crónica de replicación vírica activa de la hepatitis B. ¿Por qué? Porque las inmunoglobulinas G generalmente denotan una inmunidad que se ha desarrollado por un largo periodo de tiempo. Eso quiere decir que el cuerpo ha estado combatiendo el virus pero no lo ha podido erradicar. Bueno, después, si nosotros encontramos positividad del antígeno de superficie, no se han desarrollado anticuerpos para ello, pero no encontramos el antígeno nuclear HBe, pero si encontramos el anticuerpo de este, podemos estar hablando de una hepatitis B crónica con replicación vírica baja, que se da en aquellos estados en los que generalmente no se suele mantener sintomatología, pero sí se puede detectar de que ha estado transcurrido bastante tiempo desde la etapa de replicación. No obstante, el sistema inmune ha podido mermar un poquito lo que es la replicación del virus, pero siempre se tiene. Ahora, si encontramos tanto los antígenos de superficie con sus respectivos anticuerpos, la inmunoglobulina G activa, los antígenos nucleares, más o mayor o menos, al igual que los anticuerpos, estamos hablando de una hepatitis B crónica con antígeno de superficie, o sea, anticuerpos de antígeno de superficie heteropático, aproximadamente en el 10% de los casos. Esto quiere decir de que estamos encontrando una fase siempre crónica, generalmente, pero hay una replicación mayormente, o sea, puede ir a mayor o a menor el control de la misma. Y así podemos estar viendo que cuando hay una vacunación activa, eh, por ejemplo, hay antígenos de superficie negativos, hay anticuerpos, o sea, se crean anticuerpos. Cuando nosotros nos vacunamos contra el virus de la hepatitis B, nosotros desarrollamos inmunidad contra el virus y logramos, por decirlo así, controlar la sintomatología y hay una recuperación casi completa del paciente. Al igual que cuando no hay, o sea, cuando no se detecta ninguno de estos parámetros, es cuando vemos a una persona que es sana, o sea, que nunca se ha infectado. Todos estos parámetros tenemos que tenerlos bien controlados para poder detectar casos agudos y crónicos de la hepatitis B. Ahora entramos en la parte de lo que es el diagnóstico diferencial, con cuál podemos diferenciar, por decirlo así, la sintomatología del virus de la hepatitis B. Generalmente puede darse con riquecias, ébola, fiebre tipo Q, hepatopatía inducida por fármacos e isquémica. Generalmente todos estos suelen tener sintomatología bastante común en cada uno de ellos y por eso es que suele
tener que diferenciarse en lo que es una infección por el virus de la hepatitis B o cualquiera de estos. Pero vamos a ver más detalladamente cómo diferenciar la hepatitis B de la sintomatología, el cuadro clínico, el periodo de incubación y el periodo de transmisibilidad de las diferentes hepatitis, o sea, la hepatitis A, la hepatitis C y la mononucleosis infecciosa. Muy bien, ahora vamos a hacer la diferenciación o el diagnóstico diferencial entre los diferentes cuadros de hepatitis. La hepatitis A, comencemos con ella. Es provocado por el virus de la hepatitis A. Tiene un periodo de incubación de 10 a 50 días y un promedio de 25 a 30 días. Como podemos ver, la primera diferencia es en el periodo de incubación. En el de la hepatitis B suele ser de 30 a 180 días, en un promedio de 60 a 90 días, a diferencia de este que se suele dar de 10 a 50 días y un promedio de 25 a 30 días. Otro que lo podemos diferenciar es que el modo de transmisión de la hepatitis A suele ser a través de la transmisión fecal oral, o sea, a través de los alimentos, con los objetos que nosotros tocamos, en contacto así, puede darse lo que es el desarrollo de la hepatitis A, o sea, contaminación. Mientras que en el de la hepatitis B es casi meramente parenteral y poco fecal oral. La sintomatología suele ser igual: malestar abdominal, fiebre, diarrea, náuseas, coloración oscura de la orina, que es un síntoma de la ictericia del comienzo, y el cuadro suele ser mayor en los adultos que en los niños. Eso es en algo que se parecen tanto la hepatitis A como la hepatitis B. En hepatitis B vemos que el periodo de incubación, como ya se había dicho, suele ser de 30, 50, 180 días, en promedio de 60 a 90 días. Generalmente tiene casi la misma sintomatología, suele ser más prolongada o con cuadros más graves en los adultos. Y aquí podemos ver la sintomatología es prácticamente igual. Lo único que cambiaría sería el modo de transmisión, el periodo de incubación y que es provocado por el virus de la hepatitis B. Ahora hablemos acerca de lo que es el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C suele tener el mismo modo de transmisión del virus de la hepatitis B, nada más que cambiaría en lo que es el periodo de incubación. Como habíamos dicho, el virus de la hepatitis B suele tener un periodo de incubación de 50 a 180 días, mientras que el virus de la hepatitis C suele tener en promedio un periodo de incubación de 15 a 160 días, promedio de 50 días. Es provocado por el virus de la hepatitis C y, como habíamos dicho, la sintomatología es prácticamente la misma. El otro enfermedad con la que podríamos hacer una diferenciación entre lo que es la hepatitis sería la mononucleosis infecciosa. Esta es causada por el virus de Epstein-Barr. La sintomatología son ganglios linfáticos inflamados, dolor de cuello, ganglios inflamados en las axilas y dolor de cabeza, sarpullidos en la piel, vaso inflamado y blando. Generalmente tiene un periodo de incubación de 4 a 6 semanas y, aunque puede ser más breve en el caso de los niños pequeños, se transmite a través de la saliva. Estas son las principales diferencias, además de que el agente etiológico suele ser el virus de Epstein-Barr. Ahora hablemos un poco sobre lo que nos concierne como futuros médicos, y es precisamente el tratamiento en las diferentes fases de la hepatitis. Cuando generalmente se dice que el 95% de los infectados con hepatitis suele recuperarse o ser en un estado asintomático, o sea, presenta pocos síntomas o ninguno, generalmente, pero se detecta el virus, se le pide a la persona que guarde reposo, una dieta hipercalórica, o sea, un consumo
de calorías, que tiene que ser más controlado porque es más soportable que se haga este control por las mañanas que en otra hora del día. La nutrición intravenosa se suele utilizar en aquellos pacientes, por ejemplo, que no pueden tolerar la nutrición, o sea, alimentarse por vía oral. Se tiene que utilizar el método intravenoso para que no haya un desequilibrio y un déficit de nutrientes. Ya cuando se forman las formas agudas graves, ya se utilizan medicamentos, o sea, para poder controlar los procesos de inflamación y también los procesos de replicación viral. Para eso tenemos un antiviral que es la lamivudina, en una dosis de 100 miligramos al día por vía oral. Es uno de los análogos del nucleósido empleados para el tratamiento de la hepatitis B crónica grave. O sea, la hepatitis B crónica grave son aquellos casos en los que ya se ve una afectación a nivel del hígado y generalmente corremos el riesgo de que se dé una fibrosis y posteriormente se agrave más por decirlo así, el cuadro. Entonces se da este tratamiento unido a todo lo anterior, o sea, todas las recomendaciones que se daban para las formas leves. No obstante, las formas fulminantes. Aquí el objetivo del tratamiento es mantener al paciente con vida mediante el control del equilibrio hidroelectrolítico y el apoyo circulatorio y respiratorio. El control de la hemorragia, como sabemos, si hay alguna enfermedad que esté afectando el hígado, lo principal que se va a afectar son generalmente los mecanismos hemodinámicos para el control de las hemorragias, o sea, los tiempos de protombina. No hay una coagulación adecuada, por lo tanto sí se puede dar hemorragias graves. También la hipoglucemia, no hay un control adecuado del azúcar en la sangre y generalmente hay un déficit porque no se está liberando glucosa. También otras complicaciones como el coma. Generalmente esto tiene que ser, como por decirlo así, un apoyo en unidad de cuidados intensivos y como ya si se da, por decirlo así, manifestaciones de coma, encefalopatía y generalmente aunado a eso se da también parálisis, ya estamos hablando de un cuadro fulminante y eso necesita ya un tratamiento de trasplante de hígado. Ya no se puede tratar con fármacos. Hablando de lo que es las causas del virus de la hepatitis B crónica, las complicaciones que se pueden encontrar son precisamente la cicatrización del hígado, una de ellas, o conocida como cirrosis. ¿Por qué? Por los procesos inflamatorios que se suelen dar en los casos de hepatitis B, que no son tratados o que perduran por más de 6 meses. ¿Cómo podemos identificar cuando se entró de una fase aguda a una fase crónica? Y es donde, como sabemos, en la fase crónica donde se desarrollan las complicaciones. Primero, cuando no hay una disminución de las aminotransferasas o la disminución suele ser superior a lo normal y entonces suele persistir una alteración de las aminotransferasas. También el antígeno HBsAg ha perdurado por más de 6 meses y el HBeAg, que es el antígeno nuclear, ha durado por más de 3 meses. Generalmente estas complicaciones se suelen dar más que todo en personas o en niños que durante el parto o digamos un poco antes de nacer han sido infectados con el virus y han vivido crónicamente con él. Ahí es donde se pueden dar estas complicaciones como la insuficiencia hepática y el cáncer hepático, que se acompañan con sintomatología como encefalopatía o complicaciones como ascitis, peritonitis, infecciones sistémicas, tiempo de protombina mayor y otra sintomatología que nos hacen pensar ya en lo que es una insuficiencia hepática o
un cáncer de hígado que se puede dar con el tiempo por el mismo proceso inflamatorio. Hablando ahora sobre el pronóstico, se podría decir que el pronóstico de lo que es el desarrollo de la hepatitis B suele ser bastante bueno para la mayoría de los pacientes. No obstante, en la infección de la hepatitis B aguda, solo entre el 0.1 al 1% presenta complicaciones o un desarrollo crónico de la hepatitis. Eso, como habíamos dicho anteriormente, depende del estado inmunológico de la persona, de la edad o de las enfermedades o tratamientos concomitantes que ésta tenga. Y si aunado a eso le agregamos una infección por la hepatitis C, o sea, hepatitis C y hepatitis B conjunto, la probabilidad de desarrollar un cuadro crónico o complicaciones aumenta muchísimo más. También adultos inmunodeprimidos, al final aparece cirrosis hasta en el 40%, o sea, aquellas personas que presentan alteraciones por decirlo así, de su sistema inmune por enfermedad del VIH, como había dicho, o tratamientos o otras enfermedades concomitantes que debiliten su sistema inmune, y además de eso ya se ha presentado el estado crónico o en aquellos recién nacidos no tratados desde anteriormente, los adultos tienen más probabilidades de desarrollar cuadros crónicos y cuadros degenerativos del hígado, aunado a las complicaciones que ya se habían denotado anteriormente. Y pueden desarrollar lo que es el cáncer de hígado a la larga. Como último punto, pero no menos importante, tenemos la prevención y el control de los casos de hepatitis B. Como sabemos, la mayoría de las infecciones por hepatitis B se da por transfusión parenteral, por transmisión parenteral. ¿Qué quiere decir con eso? Contacto con fluidos de personas infectadas. Eso quiere decir que la principal forma de prevenirlo principalmente es la esterilización de las agujas o elementos cortantes de uso doméstico que puedan tener contacto con sangre. Eso quiere decir que en los hospitales, cuando generalmente se tiene que utilizar estos instrumentos, se tienen que esterilizar primeramente, las agujas tienen que ser nuevas, y generalmente en los jóvenes pues, que se van a hacer algún tipo de tatuaje, tiene que ser con material esterilizado, siguiendo todas las medidas de prevención e higiene. También el tratamiento a embarazadas para evitar la transmisión vertical. Diagnóstico y tratamiento de embarazadas es bastante necesario porque, como ya vimos, hay antígenos del virus de la hepatitis B como el HBe que suelen atravesar la barrera placentaria y suelen infectar al bebé. Por lo tanto, la inmunización de las madres o las medidas de prevención y tratamiento son bastante notables en esta etapa vulnerable para el bebé. El vacunarse, el vacunarse es una forma bastante factible de poder prevenir estas infecciones es la vacunación, y se suele desarrollar en los niños pequeños, o sea, en los bebés, en el esquema nacional de nuestro país. Las relaciones sexuales con protección pueden reducir el riesgo, especialmente tanto en las parejas heterosexuales como homosexuales. Se tiene que utilizar el preservativo sí o sí, porque el contacto con fluidos corporales como el semen o el flujo vaginal suelen tener altas tasas de infección. Aquí podemos observar otras medidas de prevención, como es la inmunización pasiva a través de la insertación de lo que es la inmunoglobulina M cuando hay cuadros agudos de hepatitis B. Y también aquí tenemos el esquema de vacunación de niños en las primeras 12 horas del día de vida. Cuando nacen necesitan aplicarse esa vacuna para prevenir el desarrollo de las formas crónicas de la hepatitis, ya sea porque la madre esté o no infectada.
evitar la exposición a sangre, líquidos corporales, como ya habíamos dicho, y generalmente la inmunización son las medidas principales con las que podemos prevenir la transmisión de la hepatitis B, al igual que los cuidados que siempre se tienen que tener y que ya se han mencionado anteriormente. Aquí podemos ver el esquema de vacunación para prevenir la infección de la hepatitis B. Vemos que los lactantes y niños menores de 1 a 10 años se suelen aplicar un número de 3 dosis de dos tipos de vacuna. Por ejemplo, aquí tenemos la Recombivax. La Recombivax suele tener 10 microlitros de lo que es el antígeno HBsAg. ¿Qué provoca eso? Que el sistema inmune, a través de estos antígenos que son ingresados por medio de la vacunación, se cree una sensibilización al virus. Eso quiere decir que con estos virus atenuados o debilitados, se refuerza al sistema inmune para que cree los anticuerpos, por decirlo así, de memoria, los anticuerpos de memoria, que ayuden a poder, por decirlo así, una vez que se sensibiliza el cuerpo, se logre una, por decirlo así, una inmunidad a largo plazo a través de la creación de anticuerpos de inmunoglobulina G que al detectar el virus, ya sea una infección real posterior a la vacunación, ya pueda, como ya está sensibilizado, reaccionar de manera oportuna. Aquí tenemos, como había dicho, el Recombimax, que suele tener 10 microlitros de el antígeno HBsAg, y la Ergerix B, que suele tener una cantidad superior de 20 microgramos por litro de lo que es el antígeno de HBsAg, o sea, el antígeno de superficie. Aquí vemos que para los niños y lactantes pequeños se suele aplicar tres dosis. Aquí podemos ver de cuánto es la cantidad de 5 microgramos por 5 ml a los 1, 2, 4 a 6 meses. O sea, en solo nacer se aplica la primera dosis. Al mes o 2 meses se aplica la segunda dosis y de los 4 a 6 meses se aplica la tercera dosis. En los adolescentes se suele aplicar un número de 3 o 4 dosis, también de la misma cantidad de la misma, y se suele aplicar en todas estas edades, 0 a 2, de 1 a los 4, de 4 a 6, o sea, la misma de los bebés, y se suele aplicar a los 12 a 24 meses y a los 1, 2 y 12 años. En los adultos también se aplica 3 dosis, pero esta de 10 microgramos se suele aplicar a los 0 a 12 meses, 2 meses, al 1 a 4 meses y 4 a 6 meses. Generalmente, estos son los tiempos en los cuales se puede aplicar el esquema en las diferentes edades y aquí vamos viendo cada una de ellas. Estas suelen tener el inconveniente de que como se suele aplicar de manera privada, suelen ser un poquito caras. No obstante, el Ministerio de Salud, como ya vamos a ver más adelante, suele tener un esquema bastante similar al descrito aquí, de la aplicación de la vacunación de la hepatitis B. Como aquí puse este cuadro porque aquí aparecen las dosis específicas de cada una de las vacunas, en las cuales se pueden aplicar acorde a las edades. Aquí podemos ver el esquema nacional de vacunación de nuestro país. Podemos ver que en las primeras 12 horas de vida se suele aplicar la primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B. Luego, dentro de nuestro esquema tenemos la aplicación de la vacuna a los 3 dosis de la pentavalente. La pentavalente incluye la vacunación contra la difteria, el tétanos, la Haemophilus influenza de tipo B, la hepatitis B y la tosferina. Esta se suele aplicar en recombinación
a los 2, 4 y 6 meses, las dosis requeridas. Luego, aquí podemos observar que se vuelve a aplicar una dosis de refuerzo de pentavalente a los 15 a 18 meses. Esta incluye la difteria, la tosferina, el tétanos, el Haemophilus influenzae tipo B y la dosis de refuerzo de la hepatitis B. Luego, aquí podemos observar que el otro grupo en el cual se suele aplicar esta vacuna son las mujeres embarazadas. Y los grupos de mayor riesgo, por ejemplo, que presenten enfermedades crónicas o que estén en etapas, por decirlo así, extremas de la vida, en recién nacidos y en adultos mayores, porque suelen ser los grupos más vulnerables. Aquí podemos ver que se aplica la vacuna contra la hepatitis B. Viendo todo esto, vemos que generalmente este esquema de vacunación se suele presentar, o mejor dicho, para aquellos grupos más vulnerables, como son los niños pequeños y los adultos mayores o las mujeres embarazadas o que presenten enfermedades crónicas. Por eso es tan importante la vacunación para poder prevenir los cuadros crónicos de la hepatitis B, ya que podemos ver que aquellas personas que no han sido vacunadas presentan mayor propensión a desarrollar cuadros crónicos y una vez que se ha desarrollado el cuadro crónico es más susceptible a que padezcan, por ejemplo, cirrosis, carcinoma u otras enfermedades concomitantes e infecciones que pueden poner en riesgo la vida. Es allí donde radica la importancia de la vacunación y la prevención de la hepatitis B. Muchas gracias por su atención prestada.